ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 27 de octubre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, los canales 29 y 24 que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nosotros, pues, antes de desarrollar los puntos que tenemos aquí en nuestra agenda, vamos a hacer un recorrido breve por otros temas, pero los puntos que nos proponemos tratar en el día de hoy básicamente son dos. ¿Qué persiguen los chilenos al votar por una nueva constitución? Y entonces hablaremos del tema fronterizo dominico-haitiano. Pero quiero en primer lugar expresar las condolencias a toda la familia, a todos los amigos del economista, profesor universitario, militante durante muchos años de la izquierda dominicana, Lucas Vicens Bello, que falleció en el día de ayer, lamentablemente perdiendo la batalla contra el COVID-19, que es importante que tengamos en cuenta que sigue presente y que sigue, pues, causando muertes el COVID-19. Esta vez la de un hombre de las prendas del profesor Lucas Vicens. A propósito de el fallecimiento de Lucas Vicens Bello, hay muchos mensajes de condolencias. El presidente de la República, Luis Abinader, publicó el siguiente: falleció un gran dominicano, mi profesor de Historia del Pensamiento Económico, Lucas Vicens Bello. Nos enseñó mucho más que economía, nos enseñó filosofía de la vida, amar a nuestra patria y ser mejores ciudadanos. Pésame a su distinguida familia. Eso publicó Luis Abinader, que Lucas Vicens fue su profesor en INTED. Y entonces Eury Cabral también publicó el siguiente mensaje como discípulo, como alumno de Lucas Vicens. Mi corazón tiene gran tristeza ante el fallecimiento de mi amigo Lucas Vicens, brillante economista y ser humano excepcional. Fue mi asesor de tesis en la UAS. En los últimos días hablamos mucho de la nueva realidad económica. Dios le dé consuelo y fortaleza a su familia. Hermano de la distinguida abogada y articulista Marisol Vicens Bello. Así es que a ella, a los hijos de Lucas, a su esposa, a toda su familia, pues nuestra solidaridad, toda nuestra solidaridad. Entonces, también esperar que se recupere plenamente o se recuperen Juanchi Sánchez, el empresario de Santiago, Juanchi Sánchez, y su esposa, otros amigos y cercanos de la familia que le acompañaban en una lancha que se accidentó en la bahía de Montecristi.
Ellos fueron rescatados por pescadores, recibieron los primeros auxilios en Montecristi y después, pues en el caso de Luigi Sánchez, está hospitalizado en Santiago de los Caballeros. Presentan traumas diversos y esperamos que tengan pues la posibilidad de recuperarse después de este accidente. También quiero felicitar al Banco de Reservas de la República Dominicana, el Banreservas, por el éxito de su Expomóvil Banreservas. El informe dice que se colocaron en préstamos 8.000 millones. 8.000 millones. Y que se financiaron unas 5.000 unidades de vehículos. No solo estamos hablando de vehículos para el uso privado, sino estamos hablando también de vehículos comerciales, de vehículos para negocios, para empresas, y también un componente nuevo que es la financiación de vehículos eléctricos para tratar de ir produciendo ya un cambio en el mercado de los combustibles fósiles, aunque todavía la electricidad en la República Dominicana está basada en combustibles fósiles, pero plantea en relación a los vehículos mucho menor emisión de gases de efecto invernadero porque tienen un consumo realmente muy, muy bajo. Así es que nuestras felicitaciones al Banreservas. Y la reiteración de mi apoyo a la marca País. Los dominicanos somos muy dados a dejarnos arrastrar por cualquier ruido, a desviarnos en el camino de lo fundamental, y entonces cualquier ruido, cualquier situación que pueda ameritar ser atendida, verificada o lo que fuera, pero nos desvía. No, la marca País no es un logo. No es un logo, la marca País no es un logo. Es un concepto dentro de lo que el logo es parte. Entonces, yo apoyo plenamente el tema de la marca País. Es decir, que no es otra cosa que buscar, que tener los mecanismos para que todo lo que se haga sobre la República Dominicana, ya sea por parte del sector público o del sector privado, pues confluya en la promoción de conceptos similares que son lo que reflejan la marca País. Entonces, hay un comunicado en el día de hoy que lo publican el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Asociación de Hoteles Turismo de la República Dominicana, ASONAORE, la Asociación Dominicana de Zona Franca, ADOZONA, la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOESPO. Y entonces ellos dicen que los sectores productivos organizados en las asociaciones firmantes manifestamos nuestro orgullo y compromiso con el desarrollo de la estrategia Marca País y sus 5 ejes, los cuales permiten una visión de conjunto tanto a cada uno de nuestros subsectores como a la sociedad dominicana. Nos identificamos plenamente con las palabras del presidente Abinader. La marca País como estrategia puede impulsarnos a un país más próspero, en donde no solo demos a conocer lo que somos, sino también trabajemos juntos por alcanzar aquello
a lo que aspiramos. Es además, con sus 5 ejes: turismo, exportación, inversión, cultura, ciudadanía, una forma de articular una visión de conjunto del desarrollo sostenible. Esta estrategia da un nuevo impulso a los objetivos enunciados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y fortalece las posibilidades de crecimiento de nuestras exportaciones, la articulación entre sectores productivos, los encadenamientos y la inversión en las más diversas áreas de nuestra economía. Valoramos, y aquí entonces toman en cuenta el señalamiento que ha hecho de manera insistente pues este caballero. Ellos dicen lo siguiente: valoramos positivamente el que haya sido un proceso participativo en el cual muy diversos sectores fuimos consultados, así como la entusiasta acogida que se ha dado en el extranjero, impulso que debe ser aprovechado por todos. Reconocemos el trabajo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana en el proceso, así como la continuidad del mismo, dando muestra de que es posible trabajar con madurez política en las instituciones estatales. Entonces, señores, los chilenos tenían en el día de ayer, celebraron un plebiscito. Entonces, en ese plebiscito, los chilenos pues votaron mayoritariamente por un cambio en la Constitución. Van a producir una reforma constitucional, pero no a la usanza tradicional, que es la que establece la propia Constitución, como ocurre con la Constitución de la República Dominicana, que ella establece la forma en la que se modifica, y la modifican los asambleístas, que son los congresistas, que entonces asumen el rol de asamblea revisora. Los chilenos pues han optado por otro camino. Entonces, ese camino haría o hará, porque ya es una situación que se aprobó, que por primera vez en ese país, desde el año de 1833, pues se discuta una constitución por la vía de asambleístas o constituyentes escogidos por los electores. No que los congresistas se transformen en constituyentes, sino que de manera específica los que vayan a formar parte de esa asamblea primero hayan pasado por una escogencia popular, es decir, que el pueblo vote a sus constituyentes. Esa sería una de las novedades de la nueva constitución que se daría Chile. La otra, y esta es la que acelera todo, es que la constitución que tiene vigencia en Chile fue la constitución promovida por Pinochet en el año de 1980. Entonces, en Chile siempre se ha hablado de que esa constitución acusa pues una debilidad, una ilegitimidad de origen. Y una de las razones que ha motivado todo este movimiento para buscar una nueva constitución es corregir esa, legitimidad de origen que tenía esa constitución que fue aprobada en el gobierno de Pinochet. Esto incluyó, desde luego, también la realización de un plebiscito donde la gente votó por la salida de la dictadura, aunque
no fue tan holgado el voto como ocurrió en el día de ayer con esta constitución, donde cerca de un 80%, no alcanza el 80%, pero cerca de un 80%, pues ha votado para que se produzca una reforma constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente busca respuestas a la crisis. Busca respuestas a la crisis y busca culpables a la crisis. Mientras la economía chilena fue una economía próspera, modelo, pues la gente no se percataba tanto de que había una constitución que databa de la tiranía, que fue promovida por Pinochet, que probablemente, y sin el probablemente, esa constitución también creaba hacia el futuro, tenía unos cerrojos hacia el futuro que dificultaban su modificación, y que tal vez esos cerrojos eran garantes de situaciones que se generaron al amparo de la dictadura. Pero todo eso la gente pues lo asume, sobre todo cuando se empiezan a sentir manifestaciones de deterioro de la economía, de crisis económica, y vienen todas estas protestas. Al venir todas estas protestas, bueno, había una razón por la que los chilenos estaban así: la Constitución. Esa era la razón, una Constitución heredada de la dictadura. ¿Cuál es el riesgo ahora? Que al poner demasiadas expectativas en cambios a partir de una modificación constitucional, pues esas expectativas pudieran frustrarse. Porque los cambios en un país puede pautarlo una constitución, pero no lo produce una constitución, sino que estamos hablando que tienen que responder a transformaciones en términos económicos y sociales. Nosotros mismos, pues hemos tenido siempre constituciones que las consideramos atrasadas, pero la mayor parte de las veces van más allá de nuestras posibilidades y de nuestras realidades. Entonces, imagínense cuando se escojan a los constituyentes, ya esto ahí tiene un componente populista, porque una modificación constitucional para una sociedad equilibrada requiere la representación de todos los sectores, pero la representación de todos los sectores, absolutamente de todos los sectores, y de gente que tenga, digamos, una visión de transformación, pero también necesita gente que tenga los pies aterrizados sobre la tierra. Entonces, hacer una combinación de distintos factores da una constitución que pueda ser practicable. Pero imagínense, entonces por aquí nos iríamos a una constitución que lo va a garantizar todo. Hay el derecho a la salud, que el derecho a la vivienda, que el derecho a la alimentación, que el derecho al trabajo, que el respeto, digamos, a cosas que ahora la sociedad entiende como la libertad, el libre albedrío que tiene cada quien para sus preferencias sexuales, que por eso ninguna persona debe ser objeto de discriminación, que pueda permitirse constitucionalmente, que no sé si que creo que debe estar permitido en Chile, el matrimonio entre personas de un mismo sexo, una serie de cosas, y que haya un cambio de concepto sobre el matrimonio, todas estas cosas modernas
sobre la que la sociedad ahora tiene un concepto mucho más flexible, perfecto, van ahí. Y después que discutan su constitución y tienen su libro de oro ahí, tienen una realidad que entonces hace inaplicable muchas de las cosas que están planteadas en ese libro de oro. Entonces el libro de oro se transforma en un pedazo de papel. De manera que no se trata de que solamente con cambios en la Constitución vamos nosotros a alcanzar cualquier cosa. La del 2010, que en cualquier momento nosotros la cambiamos, es una Constitución que plantea en la República Dominicana cosas que la República Dominicana no ha podido garantizarla. Y ya, de hecho, la consideramos en muchos aspectos que se ha ido quedando atrás. Y así por el estilo. Pero suerte a los chilenos que están buscando respuestas a la crisis, entendiendo que el calor está en la sábana. Y el calor no está en la sábana. No hay soluciones locales al margen de transformaciones en lo que está ocurriendo en la economía mundial, en los cambios en lo que se están dando en la economía mundial. Ninguna economía puede garantizar el derecho al trabajo cuando esa economía no tiene el derecho al trabajo garantizado. Garantiza el derecho a la salud, eso tiene un costo. Y entonces ese costo hay que financiarlo a la educación, a lo que fuere. Pero veremos y suerte. Lo importante de esto, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que esto fue una salida que encontró la democracia, una respuesta a una crisis de la democracia, que la democracia busca canales democráticos para tratar de resolverlo. Entonces, en esa búsqueda siempre aparece también un aprendizaje que es importante. Entonces, paso al tema fronterizo, porque el canciller Roberto Álvarez ha hecho una aclaración importante. El canciller ha aclarado que en la reunión reciente que él sostuviera con el jefe de gabinete del gobierno haitiano, pues una reunión que se llevó a cabo en la frontera, en uno de los puestos de la unidad militar de gestión coordinada, me parece que este es el que está en Jimaní, pues ahí se llevó a cabo la reunión del canciller, don Roberto Álvarez, con el jefe del gabinete del gobierno haitiano, Jean-Claude Berthelemy. Entonces ahí se lleva a cabo esta reunión. Se había publicado que era un encuentro para redefinir los límites fronterizos. Entonces el canciller ha aclarado que no, y es importante esta aclaración del canciller Roberto Álvarez. Él ha aclarado que no, que los límites fronterizos entre Haití y la República Dominicana están definidos. Habla del tratado de 1929 que se llevó a cabo en la gestión del presidente Horacio Vázquez y de la revisión que se llevó a cabo en el año de 1936 en el gobierno de Trujillo. Fíjense que la separación se produce en el año de 1844. En el año de 1844. Pero se fue todo el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX y no fue posible el establecimiento de un tratado para los límites fronterizos entre los dos países. Y eso se intentó en la Primera República. Se intentó en la Segunda República.
también se intentó en la Segunda República esa situación, es decir, después del triunfo de la Guerra de la Restauración, se intentó, pero todo fue fallido. Todo fue fallido. República Dominicana siempre sostuvo que los límites eran los del Tratado de Aranjuez. Haití decía que no, que el Tratado de Aranjuez desapareció cuando España cedió esta parte a Francia, que eso borraba la frontera y que a partir de ahí había que discutir la nueva realidad. Y ahí tuvimos un estancamiento que duró hasta ese tratado del año de 1929. Entonces, y después la rectificación del 36, que ahí dice el señor Bernardo Vega que Trujillo cedió tierras a Haití y que lo hizo a cambio de que el gobierno haitiano alejara de la frontera a los exiliados antitrujillistas y que impidiera sus actividades conspirativas en Haití. Él plantea esto, pero a pesar de que es un historiador que lo está planteando, yo he visto su planteamiento, lo que no he visto es dónde él puede documentar eso. No he visto la documentación. He visto el planteamiento, pero no he visto la documentación en la que él realmente avala eso. Antes de pasar a otro aspecto de este tratado dominico fronterizo y antes de consultar la Biblia con la que tengo aquí, que la Biblia del Tratado Dominico-Haitiano, la historia de la gestión fronteriza dominico-haitiana, esta joya de cabecera de el doctor Manuel Arturo Peñavalle, hacer una observación al canciller de forma, no de fondo, porque en las fotografías donde se da cuenta de esa reunión del canciller dominicano con el jefe del gabinete del gobierno haitiano, el canciller dominicano aparece en franelas. Aparece con una franelita, reunido con el jefe de gabinete del gobierno haitiano, que aparece formalmente vestido. Yo me imagino que ahí había un calor terrible, que el canciller tal vez no resistió la ropa con la que fue ahí y se la quitó. Y se quitó hasta la camisa. Y entonces se quedó en franelita. Esto, señor canciller, independientemente de su sencillez, esto realmente es totalmente improcedente. Totalmente improcedente. ¿Por qué? Porque usted representa primero la dignidad de un país. Y no es que la dignidad esté en la ropa. Pero bueno, yo creo que la representación diplomática, la representación de una cancillería tiene sus reglas que yo creo que hay que mantenerla. Aunque usted la aligere. Pero en lo fundamental no están ahí por capricho. No están por capricho, porque es que eso dice otras cosas. Supongámonos que el funcionario con el que usted estaba reunido le entendiera y que usted le diera una explicación, usted le dijera, mira, fulano, excúsame, yo me voy a ahogar aquí, yo no resisto esto. Y pan, se quita la camisa y se queda en franelita, se quita el traje, si fue con traje, se quita la camisa y se queda en franelita ahí. Y vamos para adelante, que todo, lo importante es el trabajo. Supongámonos que ese señor lo entendió, pero en términos diplomáticos, lo que se le está diciendo a ese país y al mundo, nadie lo va a entender. Nadie lo va a entender porque cuando se produce eso, usted está realmente minimizando
la delegación con la que usted se está reuniendo. No es mostrando sencillez que usted está. No es mostrando sencillez, no. Usted lo que está es minimizando, cualquierizando la delegación con la que usted se está reuniendo. Cuando uno se viste de manera formal que para presentar las condolencias por un fallecimiento, en cierto sentido usted está expresando respeto por la familia, por la persona, etcétera, etcétera. Usted no coge como quiera. Usted no coge como quiera. Ah, qué bueno que se murió fulano y hay que pasar por la funeraria y tú estás por ahí en jean o saliste del gimnasio y tú coges para allá. Tú no haces eso. Sí, tú te preparas porque el duelo no es la ropa que tú llevas, pero expresa un mensaje. Expresa un mensaje. Entonces, eso de que usted se puede reunir con la representación de otro país, usted en franelita. Primero, no lo está haciendo correcto por el país que usted representa, pero también al otro usted no lo está tratando como merece. No lo está tratando como merece. Por eso esas cosas se discuten. Y si hay calor, se discute un protocolo. Mira, nos vamos en chacabana, nos vamos en camisa blanca, o nos vamos de esta manera, nos vamos a poner una camisa azul, vamos esto. Se discute previamente todo ese tipo de cosas. Casi siempre esas reuniones protocolares, la forma de asistir está previamente establecida. Pero señores, eso, yo sé que alguna gente va a celebrar eso y que estamos demostrando sencillez, que esto, que lo otro, pero yo creo que la sencillez, eso es en el patio de la casa suya. El patio de la casa suya. Yo particularmente, ni siquiera en el patio de mi casa, recibo una persona, puede ser el amigo más cercano, un hermano con el que uno comparte y uno no tiene esos periquitos. Pues yo no me siento con él en franela, yo me pongo un t-shirt, me pongo lo que fuera, pero no me siento en la franela que uso para tenerla debajo de la camisa. No. Entonces, esa parte. Pero bueno, vamos a ver esto. A propósito de este tratado dominico fronterizo y de lo que generó este tratado, hay algunas reflexiones de Manuel Arturo Peña Valle que son muy interesantes. Ustedes saben que todo esto vino por el tema de despoblaciones, de que para combatir el contrabando, pues se tomó esta decisión que la tomó Felipe III, la ejecutó Soria, etcétera. Sobre el contrabando, el doctor Peña Valle lo define como la expresión de libre comercio de ese tiempo y que por lo tanto había que tener una visión un poco más pragmática sobre esa situación. ¿Qué dice él aquí en la historia de la cuestión dominico fronteriza? El doctor Peña Valles dice lo siguiente: la plétora de producción debía necesariamente escapar hacia algún mercado que no fuera renuente mercado oficial. De alguna manera debían los productores dar salida al fruto de sus tierras y de sus esfuerzos. Nada más libre que el comercio. El contrabando, mejor que un crimen, era un imperativo de las circunstancias. Eso dice el doctor Peña Valle, que algunos que no le conocen lo definen como un hombre conservador, etcétera. Fíjense qué idea tenía sobre lo que se manejó como si fuera una expresión totalmente negativa. Entonces él decía también, fíjense la importancia de las poblaciones y de los puertos que se perdieron en esta decisión. Por ser poblaciones marítimas de primer orden y estar enclavadas junto a puertos magníficos y extremadamente alejados
del puerto oficial, Vallajá, La Yaguana y Puerto Plata se convierten en centros de contrabando. Montecristi no tenía entonces la importancia de aquellas 3 poblaciones. Con solo haberse declarado libre uno de los puertos del norte, que era la salida que hubiese sido más propicia para eso, en vez de la cuestión de las despoblaciones, con solo haberse declarado libre uno de los puertos del norte, la española hubiera mantenido la estabilidad de su comercio y habría con ello echado las bases de una nacionalidad homogénea y normalmente desarrollada. Eso dice el doctor Peñavalle. Vámonos por aquí a otras de sus citas. En el caso del gobernador Osorio, él dice que don Antonio Osorio es el padre de la dualidad social y étnica en que aquella se ha repartido y el causante de la languidez y del abatimiento con el que se ha desarrollado la nacionalidad dominicana. A la desastrosa y tiránica administración de Osorio debemos nosotros, los dominicanos, muchos de nuestros vicios y casi todas nuestras deficiencias de conjunto. Eso dice el doctor Peñavalle en esta Biblia. ¿Qué más dice aquí el doctor Peñavalle sobre, hace una comparación entre Osorio versus Obando, que representó Osorio y que representó Nicolás de Obando? Y él dice, Obando es el precursor de la España gigantesca de Carlos V. En cambio, Osorio vivirá el espíritu caedizo y vacilante de la España agotada de Felipe III. Por conservar la posesión de América, hizo España lo que no hace el despotismo, destruir a los habitantes, entre otras cosas. Y ya para concluir aquí por hoy, entonces, él habla de lo que ocurrió, de una protesta en el Cabildo de Santo Domingo, cuando se produjo esa situación, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas ahí muy interesantes, pero la verdad es que ya el tiempo se nos fue hace unos minutos. ¡Cambio y fuera! El sol de la mañana.